Amigos y amigas de y qué sé yo, ¿cómo están el día de hoy? Pues dándoles la bienvenida a este nuevo proyecto que se está arrancando en este canal. Básicamente todavía no tenemos el nombre, es el demo como tal. Pero aquí es donde vamos a empezar a hablar de películas. Entonces pues empezaremos con la ya clásica y mi favorita, Drácula de Bram Stoker. Comenzamos. Pues bueno, de nuevo bienvenidos. Lo que podemos comentar en sí de esta clásica película de Drácula de Bram Stoker, solamente para dar pues una especie de reseña, es que es una película estadounidense de terror y romance, así está clasificada, ojo con eso, ¿eh? Se estrena en 1992 y básicamente quien dirige este film es Francis Ford Coppola y lo produce Columbia Pictures en su momento. También comentar que el guión es de James B. Hart y está basada obviamente en la novela de Drácula, en la clásica novela de Drácula de Bram Stoker. El autor como tal es Bram Stoker. Y sí hay que comentar que, o bueno, yo lo que puedo decirles de esta gran película es que en cuestión de adaptaciones de la novela de Bram Stoker es la más legible, la más apegada al libro. Hay ciertas cuestiones que sí quedan como volando, pero dentro de todo lo que yo he visto referente a Drácula, es lo más apegado. Esta gran película de Francis Ford Coppola. Otra de las cosas que, ojo, eh, es de llamarse la atención. El cast en su momento era poco conocido, sin embargo, pues hoy ya son actores básicamente consagrados. Llámese Gary Oldman interpretando a Drácula o a Vlad Tepes, también a Winona Ryder, a Keanu Reeves y a Anthony Hopkins. Ojo con ese cast, porque sí, cada uno trazó una carrera que pues básicamente los catapultó poco a poco en toda esta escena hollywoodense. Entonces, pues también hay que comentar sobre esta película que imagínense qué tan impactante fue en su momento, que fue ganadora de 3 Óscares en la ceremonia 65 de los Óscares, básicamente. Uno como mejor diseño de vestuario, otro como mejor edición de sonido y otro como mejor maquillaje. Ojo con estos 3 Óscares que ganó, porque bueno, de inicio, el mejor diseño de vestuario, ambientada en la época en la que se especifica como tal esta novela, sí es de destacar el vestuario que se utilizó, la escenografía, los personajes adaptados tal cual a esta novela. La verdad, pues no tiene precedente, o así yo lo veo. Además del mejor diseño de sonido o edición de sonido, tiene un soundtrack bastante destacable. Yo lo que puedo decir es que de repente llega a tener escenas en las que te llega a impactar la música que de repente tiene. Entonces, pues en eso se basa la mejor edición de sonido y mejor maquillaje. ¿Qué les puedo decir? Si Gary Oldman de por sí ya es un actor consagrado y un actor que ha destacado por su versatilidad de personajes, que ya de hecho ya también tiene su Oscar, pero también les puedo decir que aquí en esta película lo hacen ver de 2 o 3 maneras diferentes en los que de verdad el maquillaje es destacado, no solamente en la parte femenina, sino más bien caracterizando a esta parte de Drácula en sus 3 fases, porque digo, sin spoiler nada, porque hay personas que a lo mejor no han visto este clásico, podemos decir que Gary Oldman lleva desde el Drácula romántico hasta el Drácula monstruoso. Entonces, pues de inicio y como precedente puedo decirles que esta película es totalmente recomendable. Yo no la clasificaría, y eso vamos a hablarlo con respecto a algunos datos curiosos que vamos a comentar al final, pero yo no recomendaría esta película
que fuera vista por niños. Tengo una anécdota un poquito graciosa en ese aspecto, porque yo no llegué a ver esta película hasta ya mi edad adulta, o sea, estamos hablando de los 25 años más o menos y básicamente me enamoró y es de mis películas, si no es que la preferida, pero de las que vio esta película me parece que no sé si fue en el ya olvidado Canal 7 en algunos horarios de los sábados para las películas o en el Canal 5 que aún siguen pasando. Y ella sí llegó a ver esta película de niña y la verdad fue muy impactante en su momento para ella. Dejó de ver las cosas o agarró una especie de fobia hacia esta representación de Gary Oldman como Drácula. La verdad es que por eso es que yo recomendaría que no se hiciera o no se compartiera esta película con niños. Yo creo que sí la clasificaría como solo adultos, porque hay cosas que sí están muy impactantes para poderlas digerir. Entonces, pues bueno, esa es la pequeña reseña y pues vámonos con lo siguiente. Bien, pues bueno, les voy a decir por qué vale la pena esta película. Básica y principalmente es por la adaptación de los personajes. Sí les puedo decir que es una copia fiel en muchos aspectos. Yo creo que un 95% al libro. Hay un detalle que voy a comentar un poco más adelante, pero bueno, por eso es que yo la recomendaría. Sobre todo si eres fan del cine del terror y el fan de este personaje mitológico que es Drácula o de cualquier vampiro en sí, sí te llega a impactar. Las actuaciones, el maquillaje, la época, la manera en que los personajes se van relacionando, digo, desde la novela es bastante apasionante. Sin embargo, Francis Ford Coppola les puedo decir que logró lo que pocos han logrado con este personaje, que es de alguna manera que te imprima esa especie de respeto hacia la figura de Drácula. Realmente ya incluso ha habido películas en las que este personaje ha sido infravalorado en muchos aspectos, incluso ridiculizado, ojo con eso. Y sí les puedo decir que en su momento Francis Ford Coppola llegó a hacer respetar este personaje, incluso que fuera una especie de, no sé si llamarlo antihéroe, sino más bien de esos villanos que se quedan en tu memoria como que no te gustaría que los mataran en su momento. Tampoco voy a spoilear nada en ese aspecto, pero es por ello que yo recomiendo ampliamente esta película. Además de que en algunas cuestiones se llegaron a utilizar efectos especiales muy básicos que hacen que la película se vea bastante real a comparación de otras eh, sucesoras y también algunas películas de la época que llegaron a utilizar más digitalización, más cuestiones de efectos especiales burdos hasta cierto punto. Entonces creo que esta magia que le imprime Ford Coppola en cuestión de efectos especiales bastante básicos, pero se puede decir que la simpleza de esta película es la que la hace espectacular. Desde la regresión de una cámara hasta tan solo movimientos en los artistas, utilización de maquetas, toda esta cuestión la verdad es que sí te impacta en su momento y para mí es uno de los directores que de mayor renombre en el género que pues sí te llega a imponer cierto sello en sus películas. Entonces es por ello que yo siento que vale mucho la pena. Ustedes juzguenla. Les pido por favor que dejen sus comentarios en la parte del chat o que nos lo manden directamente al 771-330-0782 directamente a nuestro número de WhatsApp para que podamos tener una especie de debate. Entonces, por eso es que vale la pena este film. Eh, Ahí te va la otra parte. ¿Qué es lo que tal vez no te gustaría o no te gustará, perdón, de esta película? Eh, ¿Cómo le dicen? En la virtud lleva
el error un poco. A diferencia de otras, esta es una película que, como lo comentaba al inicio, está clasificada dentro del romance. De repente, al tú leer la parte en cómo termina esta película, no termina tan románticamente. Entonces podemos decir que ahí puede ser que pueda tener su talón de Aquiles, pueda tener esa parte que no te guste, sobre todo si eres fan del terror y que dices, bueno, yo no vengo a ver una película romántica, yo vengo a ver algo que me asuste, que me espante. Te puedo decirles que sí, romantizaron, por decir algo, la relación entre dos personajes que ya ustedes juzgarán, pero fuera de eso creo que no tengo otra queja. Tal vez de estos dos personajes llega a confundir un poco el personaje principal de Drácula, que era un ser sanguinario. Entonces creo que ahí es donde puede llevar la penitencia esta película. Sin embargo, fuera de eso no creo que haya ningún problema. Yo creo que les va a fascinar. Volvemos a lo mismo, déjenos en los comentarios qué les pareció esta película. Entonces, pues, les dejo esas dos y por último vámonos con los datos curiosos de Drácula de Bram Stoker. Bueno, pues el primer dato puede decirse que tiene que ver con el presupuesto. El coste de la película fue de 50 millones de dólares. La recaudación cuadruplicó su inversión. El segundo dato va por la parte de la caracterización. Ojo con esto. La niña de la secuencia en la cripta, donde está Lucy Westenra, estaba tan aterrorizada por la caracterización vampírica de Sadie Frost que el propio director Francis Ford Coppola paró el rodaje y la acunó. Finalmente la convencieron de que era un disfraz de Halloween. Ojo con lo que les comentaba con la parte del maquillaje y toda la caracterización que esto conlleva. Esa escena en la cripta de Lucy es bastante intensa y totalmente recomendable para los fans del terror. Pues ahí les va el tercer dato curioso, esto respecto al casting. Algunos de los actores postulantes al personaje de Drácula, y esto es bastante interesante y sorprendente, fueron Antonio Banderas, Viggo Mortensen y Jeremy Irons. Ojo, Antonio Banderas formó parte del casting final, pero su acento fue un problema. El cuarto dato va de acuerdo con las disputas que hubo de repente en la filmación. La relación laboral entre Gary Oldman con el personaje de Drácula y Winona Ryder con el personaje de Mina tuvo muchos altibajos. El mayor de ellos fue el rodaje del primer encuentro entre sus personajes. El motivo surgió porque el director quería una reacción auténtica en la mirada de la actriz y habían repetido la toma sin éxito. Según un artículo de Vanity Fair, la estrategia de Oldman fue esconder un calabacín cerca de su ingle para rozarla por sorpresa. Aunque la actriz aguantó profesionalmente en el rodaje, el enfado fue colosal. Sin embargo, la toma fue buena para el director e incluida en la película. Ojo, el quinto dato va de acuerdo a la convivencia que hubo entre los actores, pues antes del rodaje convivieron durante una semana en el rancho de Francis Ford Coppola, en Napa, California. Para el famoso actor Anthony Hopkins fue duro, ya que afirmó con la categórica frase: "No me gustan los ambientes familiares". Y ojo, esta convivencia puede verse en una especie de escenas postcréditos que hubo y también en un documental que al parecer fue sacado en YouTube. Puedes buscarlo como cómo se grabó Drácula de Bram Stoker. El sexto dato va de acuerdo a la filmación. Los recursos de la película son tradicionales, como lo comentaba hace rato, e implican también lo que son el uso de grúas, proyecciones, maquetas, espejos, decorados inclinados o duplicados, la cámara rápida o el rebobinado.
Para Coppola era importante que no se usaran ordenadores modernos ni las impresoras ópticas, que fueron muy importantes en los años 90 para la utilización de algunos efectos especiales en las películas. Entonces, es como les comentaba, pues tiene una especie de clásica filmación que puede garantizarles que los efectos especiales son de 10. El séptimo dato va de acuerdo a la gestualidad. En los ensayos, los movimientos de los actores se inspiraron en insectos y reptiles. Por ejemplo, inicialmente el personaje de Lucy estaba inspirado en una serpiente. En el guión tenían planeado que bajara la escalera a su cripta reptando, pero finalmente no lo hizo. Lo hizo erguida debido al aparatoso vestuario que traía. El aparatoso vestuario que pues básicamente es el vestuario de novia con que la enterraron. Y bueno, el octavo y último dato va de acuerdo a la censura, por eso les comentaba que no era para todo tipo de público. La duración de la película originalmente es de 128 minutos. Los productores decidieron censurar algunas de las escenas por ser explícitas o violentas. De hecho, en la seducción de las amantes de Drácula a Jonathan, la propuesta del director incluía desnudos integrales, que fueron vetados. Sin embargo, ya en la versión de DVD o ya remasterizada, todas estas escenas ya vienen incluidas. Entonces, pues yo les recomiendo conseguir esta versión que no está censurada, porque sí es bastante buenas esas escenas y podrán entender ciertas de las características de este personaje. Entonces, bueno, sin más ni más, esto fue Drácula de Bram Stoker, que te recomendamos ampliamente. Que tengas una excelente tarde, noche, día, de acuerdo a cómo estés viendo este video o este podcast.